Un miércoles en la emisora tropical de Oro no es un día cualquiera. Es de Conversaciones de Oro con Luis Ochoa y José Manuel Cascales. A las 5 de la tarde, disfruta de un programa diferente con noticias de actualidad, cultura, deportes y personajes de nuestra vida cotidiana. Conversaciones de Oro, en la emisora donde tenemos 24 horas de sabrosura. Saludos a todos, hoy es miércoles, como siempre la cita es con estas Conversaciones de Oro, 23 de octubre de 2024, una tarde bastante maravillosa, radiante la tarde de miércoles, mitad de semana, un sol nos cobija aún y cae sobre este pueblo blanco de Antioquia. Mi querido José Manuel Cascales, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Luis y oyentes de Conversaciones de Oro. Muchos son los temas que tenemos en cartera, como decimos en España, y una sección que vamos a inaugurar en el día de hoy, Enigmas de Oro. Nos hemos preparado las apariciones de la Virgen María en Colombia y, de luego, el día 26 de diciembre de 1586 está cubierto de oro, porque en Chiquinquirá la señora María Ramos fue quien rescató la imagen original de la Virgen de Chiquinquirá, una Virgen de Chiquinquirá que es considerada la patrona de Colombia y es ampliamente venerada en el país. Su imagen original es objeto de gran devoción y se le atribuyen numerosos milagros. En febrero de 1992, Luis, se registró una serie de apariciones marianas en diferentes lugares de Colombia. Estas apariciones fueron presenciadas por videntes y despertaron un gran interés entre los colombianos. La visita de la Virgen María en ese momento generó un profundo impacto y reforzó la fe de muchos creyentes. En Colombia se han registrado apariciones marianas recientes en la Clínica Reina Sofía de Bogotá, donde personal médico, pacientes y visitantes afirman haber visto a la Virgen María. Los primeros milagros y apariciones de la Virgen del Rosario de las Lajas fueron presenciados por María Mueses y su hija Rosa y dieron lugar a la construcción del primer templo en ese lugar. Se han registrado también apariciones recientes de la Virgen María en una zona rural del municipio de Oporapa, al sur de Huila, donde se pide mucha oración frente a eventuales sucesos. Como ves, Luis, muchos son los temas, las apariciones de la Virgen María, por eso hay tanta devoción en Colombia, y aquí en el departamento de Colombia, concretamente en Río Negro, en el oriente antioqueño, vemos muchas imágenes de la Virgen. Por ejemplo, la del Perpetuo Socorro, hay bastantes imágenes al respecto y no cabe ningún tipo de duda que hay bastante fe al respecto. Si te parece, podemos escuchar a el hermano Francisco Tobón, que habla sobre los milagros de la Virgen a lo largo de la historia en Latinoamérica, desde el descubrimiento por los españoles y las famosas batallas de los conquistadores. Y él era muy devoto de la Virgen y él rezaba todos los días. Los religiosos rezamos lo que llama el oficio divino, que son unos salmos, unas oraciones que todos los religiosos y sacerdotes y religiosos hacemos diariamente, que es, digamos, reglamentario. Pero los laicos no están obligados. Hay uno que se llama el oficio parvo, el pequeño oficio de la Virgen, un poco más corto, pero entonces ahí son los salmos que hablan, digamos, que de la Virgen, ¿no? Que prefigurativamente, evidentemente, pues son del Antiguo Testamento. Entonces se adaptan a ella, oraciones, a su fuerza, a su maternidad, se aplican, ¿no? Son aplicables. Exacto, el pequeño oficio de la Virgen. Entonces él, todos los días, él rezaba el pequeño oficio de la Virgen, por lo devoto que era de ella. Y entonces él se lo guardaba debajo de la armadura, lo tenía así guardado, y en una refriega, en una batalla de esas, un tiro, y no era un tiro de los de ahora, era un tiro de esos arcabuces, así que, y un tiro de arcabuz le dio en el pecho, donde llevaba el oficio parvo, y la bala no le entró. No. O sea, el oficio parvo de la Virgen, el libro físico, lo protegió a él del disparo. Milagro. Luego él murió. Murió, y cuando lo estaban ya velando, se despertó, se resucitó. O sea, Nuestra Señora lo resucitó. ¿En serio? Y él, para recordar ese milagro que Nuestra Señora le había hecho, él siguió de ahí en adelante, todos los días dormía en un ataúd. ¿En serio? Y cada año que
se cumplía la fecha de la primera muerte que había tenido, digámoslo así, cada año él hacía un funeral. ¿En serio? Un simulacro de funeral, evidentemente, pero hacía como un funeral como para recordar ese milagro, ese hecho que no se la vida de él. Entonces él tuvo varios subalternos que desde esa región de Urabá, en el Caribe, él los empezó a mandar. Entonces hubo uno que ahora no recuerdo el nombre, que fue a Nicaragua. Y empezó, el propio conquistador empezó a evangelizar a los indios misquitos. Que es una región que todavía existe en una parte selvática, así hacia la costa, en Nicaragua, los misquitos. Y no se querían convertir, eran duros, entonces los españoles, digamos, ya convivían pacíficamente, pero no se querían convertir. Entonces los españoles, pues, al lado de los indios, que ya tenían su poblado ahí, ellos, pues los españoles construyeron ahí sus casas, sus primeras casas, y vivían los unos vecinos de los otros. Y los indios, en las chozas esas, habían algunas chozas que eran templos, ¿no? De sus ídolos, de esos ídolos paganos que ellos tenían. Y una noche se desató una tormenta tremenda, y cayó una tormenta de rayos, y los rayos solo cayeron en las chozas donde ellos adoraban ídolos. ¿En serio? En las casas españolas de ninguna cayó nada. Y las chozas de los ídolos todas incendiadas por los rayos. Impresionante. Los indios vieron el prodigio así, vinieron corriendo a pedir que por favor los bautizaran. Claro, ya. Estamos en Enigmas de Oro, en estas conversaciones de oro del miércoles, ya 23 de octubre de 2024. Oiga, qué bonita esa historia, mi querido José. Es una historia verídica, totalmente cierta, descubierta e investigada por el hermano Francisco Tobón. Fíjate que en esa época ya había auténtica veneración hacia la Virgen, lo que son las diferentes imágenes de la Virgen María. Y este conquistador, concretamente, la tenía en el pecho, y con el trabuco evitó la muerte de este hombre. Es más, murió y fue resucitado por la Virgen María. El último hecho del hermano Francisco Tobón también habla de esos templos en chozas que hacían los indígenas, porque veneraban a muchos ídolos, a muchos dioses, y llegó esa tormenta y destruyó todos esos templos. Fueron inmediatamente a los españoles para decirles que querían convertirse al cristianismo y que ellos creían en la Virgen María y creían en Jesús y en Dios. Son hechos verídicos que yo no sé si también nuestro especialista invitado, Luis, nos podrá hablar de las apariciones de la Virgen y de la devoción que se siente en Latinoamérica y concretamente en Colombia. Bueno, yo quisiera hacer un aporte también con este tema de la Virgen María, porque hay que recordar que muchas personas preguntan, ¿es que hay muchas vírgenes? No, hay una sola Virgen María. Todo el tema de los nombres que se le van colocando, eso se llaman advocaciones. Dependiendo de donde ella haga su aparición, pues allí se le va colocando ese nombre respectivo. El Monte Carmelo, la Virgen de Fátima, en Lourdes, en fin, todas las vírgenes, la Virgen de Guadalupe en México, y así sucesivamente. Es una sola virgen, pero dependiendo de sus apariciones, la iglesia le va colocando el nombre respectivo, y esto se le llama la advocación. Bueno, José, estamos hoy con el amigo Arbey Carmona. Arbey Carmona es un conocido, amigo que hace rato lo tratamos en el tema político, en el tema paisano de acá de San Vicente Ferrer. Ahorita es concejal del municipio de San Vicente. Arbey le gusta mucho el tema de los enigmas, pero el tema de Arbey es más allá de la muerte, o mejor dicho, que él nos cuente exactamente qué es lo que él habla de esos enigmas. Arbey, bienvenido a la emisora tropical de Oro, Conversaciones de Oro, en esta sección Enigmas de Oro. Muchas gracias, hombre Luis, muchas gracias, don José, por esta invitación a la emisora Tropical de Oro y hablar de estos temas tan maravillosos. Yo quisiera dar un pequeño aporte antes de hacer introducción al tema para el cual he sido invitado. Vuelvo y repito, gracias por la invitación.
recordemos, una de las apariciones más famosas de acá de nosotros en el Oriente Antioqueño también es la del Alto de la Virgen, de María Santificadora. En Guarne, sí, señor. Allí hay mucha devoción en Guarne, y donde muchos peregrinos van los primeros sábados de mes principalmente a hacer la peregrinación desde la autopista Medellín-Bogotá hasta allá, orando a María Santificadora, que tuvo esa aparición allí y que es de grande devoción en nuestra Iglesia Católica. En el tema, digamos que yo me especializo es sobre todo la vida eterna, al final de la vida, más allá de la muerte, como lo decía bien el comunicador social Luis, y es porque yo a través de la vida, cierto, he tenido esas experiencias, o mejor dicho, la historia mía comienza cuando mueren mis padres, porque mi papá y mi mamá, los dos murieron al mismo tiempo, el mismo día. Las circunstancias pues no podríamos describirlas acá en el momento, pero lo que sí puedo decirles es que nadie se muere sin saber que se está muriendo, y ellos tal vez dentro de sus cosas, quiero decirles un gran enigma que siempre nos decía mi papá, la vida era que él no se iba sin su esposa, que tenía que enterrarlos juntos, casi que en la misma tumba, como decía la canción del grupo Miramar. Y hombre, a nosotros nos pareció una cosa tan impresionante, porque mi mamá decía, deje esas bobadas, nosotros le decíamos, pa, deje esas bobadas, deje esas pendejadas, y el mismo día murieron ambos. Entonces ese es el primer enigma, pero entonces lo otro es que ellos no quisieron que nosotros... Arbey, sí. ¿Hace cuánto fallecieron sus padres? 16 años, hace 16 años precisamente que mis padres fallecieron. ¿En qué fecha? Y ellos no quisieron en junio del 2008, ellos no quisieron que nosotros estuviéramos ahí, ese día de su muerte, por su... vuelvo y repito, sin saber el subconsciente, ellos no quisieron que nosotros usáramos ese fin de semana, porque siempre estábamos nosotros el fin de semana en la finca con ellos todo el tiempo, y ese fin de semana ellos no, tranquilos mijos, estaban en una revista aérea del aeropuerto, y entonces dijo, no, tranquilos, váyanse y pasen bueno por allá, y nosotros estamos aquí muy bien. Pero ellos ellos presentían que se iban a morir. Lo digo yo es porque, digamos, los sucesos y todo lo que nos cuentan después de la muerte de ellos, nuestros familiares, nuestros tíos, da a entender que ellos estaban ya como quienes preparados para ese momento. De hecho, algo curioso, mi mamá ese día, un domingo, eran las 3, 4 de la tarde, y mi papá le gustaba el traguito, ¿cierto?, sus paritos, y ese día no había llegado a almorzar, y mi mamá era desesperada, bueno, ¿y por qué no llega Juan? ¿Por qué no llega mi esposo? ¿Por qué no llega? Ve, ahí le tengo preparado el almuerzo, vea, me va a dejar enfriar el almuerzo, ¿cierto? Como todos esos sucesos, todas esas cosas es, digamos, ateniéndose a ese momento ya final de la muerte que era ese día para ellos dos. Entonces, Arbey, que ahí, desde la muerte de sus padres, inicia esa tendencia y esa curiosidad de usted ahondar más sobre este tema. Sí, claro, porque de ese dolor tan grande, Luis, uno queda con ese dolor, con ese sentimiento, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Por qué mi Dios permitió que esto ocurriera? ¿Por qué? En fin, tantos y tantos interrogantes, y entonces uno dice, bueno, y es la muerte el final de nuestra existencia, el final de nuestro camino, y empiezo yo a ahondar en ese tema precisamente por las apariciones por muerte que tuvieron mi papá y mi mamá con nosotros los hijos, y que eso entonces me llevó a entender, hombre, la vida no termina acá con la muerte, tiene que haber algo más allá, y eso se da porque precisamente como ellos dejaron muchas cositas inconclusas, entre ellas el dejar, digamos, platica por ahí acomodada o guardadita, como ellos llamaban, el nidador por ahí para alguna emergencia. Entonces esas cosas atan a nuestros seres queridos acá en este mundo, en esta tierra, y después, digamos, de la muerte de ellos, 15 días seguidos nosotros tuvimos esas apariciones, digámoslo así, de ellos, ya no en una persona corporal, sino en espíritu, digámoslo así, en energía. Si alguna cosa me dicen, y les cuento una de las dos experiencias, porque vuelvo y repito, tuvimos esas experiencias tanto con mi papá como con mi mamá después de que murieron, y entonces ya eso me llevó a tener fe, más esperanza, más certeza de que la muerte no acaba con el amor que se tiene tan grande en esta tierra, y ahondar más y más sobre el tema y hablar de todo lo que ya estamos hoy y que hablo y acompaña a mucha gente en esos momentos de duelo y no en los momentos de la muerte. Si me permite, Luis, lo que me ha dejado con los pelos de punta ha sido la afirmación que hacía su padre referente a que morirían los dos.
al mismo tiempo y en el mismo día, con lo cual no es una teoría, es una auténtica realidad el hecho de que hay personas que espiritualmente están más avanzadas que otras, porque el ser humano está dotado, ya lo dijo Dios, estamos hechos a su imagen y semejanza. Lo que pasa es que no desarrollamos y nos quedamos en lo que es muy terrenal, no nos fijamos en lo espiritual, y creo que eso es lo que es la enseñanza que creo que le ha dado a sus padres, es lo que yo veo. Es correcto, don José, es correcto. Esa gran enseñanza, porque vuelvo y repito, nosotros siempre escuchamos esa canción del grupo Miramar. Que nos entierren juntos. Que nos entierren juntos, sí, en un naufragio que ellos tuvieron por un accidente, y la canción que se llama así, que nos entierren juntos. Sí, y él ponía esa canción a todo taco y le decía: mija, el día que yo me muera, yo me la llevo a usted. Ese día usted se va conmigo, porque la amaba tanto, la quería tanto, que él decía que se la llevaba y que no podía, digamos, dejarla en este mundo, y nosotros no creíamos en eso. Nosotros pensábamos, precisamente, vuelvo y repito, que son puras pendejadas, papá es que se emboba, papá tal cosa. Y Arbey, mi mamá: mi hijo, deje de decir bobadas. Bueno, Arbey, entonces, cuando murieron sus padres, ¿ellos vivían solos en la finca, en la casa, o quiénes lo acompañaban? Ellos vivían solos en la finca, porque nosotros, como le digo, ya por nuestros trabajos, nuestros quehaceres del hogar y toda la cosa, entonces ese fin de semana yo le dije: ma, voy a ir para allá, para la casa, tal cosa, el otro, pero hay la revista aérea y yo quiero llevar los niños a la revista aérea del aeropuerto para que ellos vean los aviones, los helicópteros, todas esas cosas. Y ella me dice: mi hijo, no, tranquilo, vaya. Y los otros muchachos: ma, tal cosa, el otro, no, tranquilos, bueno. Porque vuelvo y repito, de pronto ese momento, si hubiéramos estado nosotros ahí, hubiera sido muy, muy doloroso. Y vuelvo y repito, Dios así era que quería ese momento para que ellos trascendieran a la eternidad, como lo decía don José, porque muchas veces nosotros nos quedamos en todo lo terrenal, pero no avanzamos a la parte espiritual, que es lo más esencial que nosotros tenemos como seres humanos. Bueno, ¿cómo fue ese momento? Me interesaría... espérame, Luis, José. A mí me interesaría... ¿Sí? Me interesaría saber cuál era el día de cada uno de tus padres, qué es lo que hacían diariamente. Lo cotidiano, sí. Bueno, mi papá era agricultor y trabajaba en el tema del alquiler en el campo, ¿cierto? En lo que llamamos nosotros los peones. Él se iba ¿Se alquilaba? A trabajar con los vecinos, sí, se alquilaba, le pagaban su dita. Y mi mamá era ama de casa y los fines de semana se dedicaba a hacer empanaditas, pasteles, chorizos, morcilla. Con todos esos venticas fue que nos sacaron adelante a todo este batallón de hijos, porque somos 6 hijos. Oiga, Arbey, ¿cómo fue entonces el momento donde encontraron los papás ya muertos? ¿Quiénes los encontraron? ¿Cómo fue ese momento? ¿En cuánto tiempo? Le cuento, eso, la muerte de mis padres se da a raíz de los problemas de las tierras, ¿cierto? En San Vicente es muy común que por el tema de las herencias los mismos familiares discutan y hasta se maten por ese tema. Entonces, mi papá tenía ya, digamos, como el problema con sus hermanos, con sus sobrinos, por ese tema de tierras, y precisamente uno de los sobrinos que fue a reclamarle con traguitos encima sobre el tema de tierras, y que porque quería posesionarse pues de lo mejor de las fincas, en fin, este tema. Entonces ahí se da ese problema de ese atercado pues que se da ese día en cuanto al problema de tierras. O sea que fue una muerte trágica. Sí, fue una muerte trágica, porque como el muchacho le saca a mi papá, digamos, un cuchillo que tal cosa lo otro, entonces mi papá responde, pero sacando arma que mantenía a mi papá, ¿cierto? Sí. Y mi mamá, que ya estaba descansando en su camita porque ya había acabado las ventas de chorizos, empanadas y todas estas cosas, escucha los primeros tiros que se dan en ese altercado y sale. Y con la suerte, la mala suerte, como lo quieran, la circunstancia, se encuentra una de esas balas perdidas de las que viene haciendo mi padre, y accidentalmente, digamos, lo que mata a mi mamá, ¿cierto? De una de esas balas perdidas. Sí. Y cuando ya uno de los hermanos le dice: mira que mataste a Virgelina, mira que mataste a tu esposa, él descarga el arma, y ahí es donde aprovechan los sobrinos para coger y matarlo a él. Entonces, uno tras otro se fue en cuestión de 2-3 minutos. Pues no queríamos que nos contara la muerte, porque fue bastante fuerte y me imagino que es muy duro para vos, pero es muy importante ese tema.
y bueno, le pedimos excusas. Bueno, Arbey, después de eso usted nos habló de 15 días de apariciones. Hablemos de esas apariciones, de esos enigmas. Sí, nosotros quedamos, vuelvo y repito, muy tocados pues con la muerte de ellos, muy angustiados y preguntando precisamente muchas cosas sobre el tema y sobre la existencia de, bueno, y entonces todo termina acá en la tierra, ese amor tan grande de mis padres, el que nos teníamos, el que éramos para un lado, para el otro, en fin, tantas cosas. Ellos, empezando pues por mi papá, que siempre mantenía su famoso nidador, que él así lo llamaba, la patica que mantenían de reserva por alguna emergencia, alguna necesidad. Empezó entonces a manifestarse como cuando nosotros vemos esas bolitas de estas señoras que adivinan la suerte, que eso tiene como unas llamitas adentro, como una especie de llamitas de fuego, como unas cosas así, es de esa energía, así se nos aparecía él, digamos, en la casa, mostrando. ¿Pero allá en la finca o dónde? ¿En la finca? En la finca. ¿Ustedes se fueron para allá en esos días? Nosotros nos fuimos a vivir allá a la finca, porque no había con quién dejarla. Entonces, en este caso, mi esposa y mi persona y mis hijos nos fuimos para la finca y empezamos en la noche. Yo empecé a ver la manifestación de la famosa lucecita. No sé si ustedes han escuchado también que mucha gente habla de esas famosas lucecitas que aparecen en las famosas huacas, en los famosos entierros que hay por ahí de oro. Sí. Entonces, a nosotros nos aparecía la lucecita y se iba descargando y mi esposa me decía, mijo, mira. Pero entonces yo me decía el pendejo y le decía, mija, no, eso es un cocuyo, no, eso es tal cosa, para que no le fuera a dar miedo a mi negra estar allá en la casa y que le diera miedo pues de esas apariciones, de esas manifestaciones. Hasta que nosotros ya después de la tercera, cuarta vez que ya se nos aparecían esas lucecitas y que se descargaban en cierto lugar, dijo, no, acá hay algo. Pero que haber algo. Arbey, ¿esas luces se aparecían en el mismo punto cuando ustedes apagaban las luces a claro, una hora exacta? Sí, nosotros apagábamos las luces y tipo 9:30 de la noche, que ya uno ya apagaba televisores, luces y todo, de donde dormía mi papá, que era una pieza aparte donde nosotros estábamos. Entonces de allá, desde esa puerta hasta la puerta, la entrada a la cocina, nuestras casas son de esas casas antiguas de tapias, entonces no tenía sino el tema de la troja, la sala grande, la cocina y para de contar. Así como entonces, la casa de nosotros, sí. Sí, entonces la troja se adecuaba como una pieza más, entonces mi papá dormía allá con mi mamá en esa pieza, entonces de allá salía y se escondía en la puerta que daba a la cocina, y resulta que ahí había un dintel, y mi papá tenía ahí guardado, entonces ahí era donde desaparecía la lucita. Entonces nosotros ya, después de esa aparición, nosotros dijimos, no, aquí hay que buscar porque algo está deteniendo, digamos, y no deja descansar a mi papá en este mundo. Entonces, hay una manifestación. Sí, una manifestación. Entonces ahí nosotros en ese dintel de la puerta encontramos unos billetes que mi papá tenía guardados, y santo remedio que eso llevó a que mi papá descansara en paz, pero también a darnos a nosotros y principalmente a mí la certeza y la esperanza de que la muerte no acaba con la vida, de que esto sigue más allá de esta existencia y de este mundo natural y de este mundo físico que vivimos. Bueno, debo intervenir también porque en las muertes trágicas, según dicen los especialistas, el espíritu no va directamente al cielo, sino que queda un tiempo para orientar a sus familiares si es que verdaderamente no era el momento de marcharse, porque a lo mejor se precipitó la muerte, incluso con las palabras que él dijo en su momento, que iban a fallecer los dos. Todo esto estaba más que previsto, porque el tiempo de Dios es verdaderamente poderoso. Entonces es posible que hasta que no terminase una serie de espíritu hacia el cielo, aunque evidentemente supongo que notaréis su presencia. Claro que sí. Yo digo que ya de otro modo, de otra manera ya, como digo yo, en el tema espiritual, porque yo siento y sé que ellos se convierten para nosotros como en esos ángeles que de allá desde el cielo están interviniendo por nosotros en las cosas, en nuestros proyectos, en nuestros sueños, en tantas cosas que nosotros tenemos. Entonces yo sí también lo creo así, don José, de que ellos, vuelvo y repito, también esa manifestación es como ellos decirnos, hombre, tranquilícense, vivan el duelo, vivan el momento, porque vuelvo y repito, muy doloroso, pero tengan la certeza y la esperanza de que nos vamos a volver a encontrar. Bueno, y esa otra experiencia, ese otro enigma, Arbey.
Bueno, entonces resulta que precisamente como en la casa, nosotros, mi papá y mi mamá también, digamos, ellos tenían el negocio ahí en la casa, ¿cierto? Entonces, mi mamá, que era la del negocio, yo repito, como también los fines de semana de empanadas y todas las cosas, llevaban con el tema de las gaseosas, el licor, el billar, los helados, las ventas de minutos a celular. Digamos, era una tienda muy muy visitada en fin de semana. Entonces mi mamá, que era la administradora y la dueña de la tienda, entonces ella está muy en orden. Y en ese tiempo, imagínense, estamos hablando de 16 años, el minuto de celular creo que se vendía como a 500 pesos y un plan de minutos de celular en ese tiempo valía alrededor de 120, 130 mil pesos. Y mi mamá era muy organizada con sus cosas. Y en la tienda, como todo eso quedó cerrado, todo eso quedó sellado, ¿cierto? Por el tema de investigación y todas las cosas, nosotros sentíamos que allá en la tienda ella cogía los cartones de los cigarrillos para anotar las cuentas y anotar la hora del billar, y nosotros sentíamos desde la pieza que todas esas hojas de los cartones de cigarrillo, como si fuera una biblioteca, unos libros, se desplomaban y se derrumbaban y se iban al piso en picada. Y entonces nosotros sentíamos todo ese ruido de las cosas cayéndose. Y vaya que íbamos allá a la tienda, revisábamos y todo, absolutamente todo estaba en completo orden, en completo orden. Y nosotros no sabíamos qué pasaba allí. Nosotros, ¿qué pasa? Algo pasa allá, en fin, esto y lo otro. Y vuelvo y repito que como eso es en varias ocasiones nosotros sentir eso, pero también decirle a la gente que no todo el mundo tiene, digamos, la posibilidad o la facilidad para sentir este tipo de cosas. Se tiene que tener, digamos, como ya lo llaman José al principio, como ese cierto picantico espiritual, como ese cierto, digamos, espirituales para poder que muchas cosas, mucha gente sienta esas manifestaciones. Todos podemos hacerlo, todos podemos sentirlo, pero unos en cierto grado más que otros, porque vuelvo y repito, muchas veces no creemos siquiera en la parte espiritual y una de esas cosas espirituales que pueden pasar. Y como este caso mío, hay muchísimas anécdotas y muchísimos casos de gente que hace esas apariciones después de su muerte. Y nosotros entonces, después de buscar por ahí en los libros y en los cuadernos de mi mamá, encontramos que allí tenía precisamente donde decía las cuentas del celular, tenía 130 mil pesos para su pago del plan de celular, para que no le fueran a mochar los minutos y ya poder seguir vendiendo sus minutos allá en la tienda. No, estoy impactado porque tiene toda la razón en cuanto a que hay personas que desarrollan el aspecto espiritual desde aquí, desde la tierra, son capaces de detectar todo este tipo de movimientos, que son unos movimientos que uno lo detecta si tiene fe. Aquellos que niegan la mayor, que niegan a Dios, no pueden creer todo esto y piensan que es un montaje. En ningún momento es un montaje, sino que es la realidad. Yo incluso también he visto cosas, pero precisamente por fe. He visto una aparición de pequeño de una cruz que estaba iluminada cuando era muy pequeño. Yo viajaba en bicicleta y la vi en la oscuridad, una cruz, y eso es que te está guiando el Ser Supremo. Y solamente las personas, repito, que creen en Dios, que tienen fe, pueden ver todo eso y pueden detectarlo, sobre todo porque los seres queridos se comunican con nosotros y nos protegen desde donde están. Oiga, Arbey, usted después de estas experiencias de enigmas, de misterios, siguió investigando, siguió leyendo, viendo videos de estos temas, profundizando más sobre estos temas. ¿Ha tenido otras experiencias recientemente? Yo diría que no hay que tenerle miedo a la muerte, porque eso es solamente un paso entre vidas. Que esto es muy amañador aquí, sí, esto es de una cosa espectacular, aquí se ve muy bueno, pero yo digo, pues madre, si aquí se ve bueno, en el otro lado tiene que ser muchísimo mejor, mucho mejor. Entonces, eso me llevó a leer, a ahondar en el tema. Sigo mucho a un doctor en YouTube que se llama el doctor Manel Sanz Segarra, que está en YouTube, que tiene un canal que se llama Vida Eterna,
y que es un neurocirujano, un científico neurocirujano, y él me apasiona mucho porque él tuvo esa posibilidad de tener lo que se llaman las experiencias cercanas a la muerte con sus pacientes, y tiene documentados más de 3.000 casos de pacientes a quienes les ha sucedido esas muertes clínicas, que son declaradas muertes clínicas a través de la medicina, y que son personas que por 10 y 15 segundos, 1 minuto, máximo 3 minutos han estado por fuera de sus cuerpos, han ido a otras dimensiones de su cuerpo y ven lo que está pasando alrededor, pueden viajar a través del tiempo porque no hay tiempo y espacio, o sea, es decir, es una cosa increíble, y lo que me llevó entonces a mí a maravillarme mucho más de la vida eterna, de la vida después de la muerte, y de querer compartir eso con la gente, de querer decirle a la gente, venga, claro, es doloroso lo que están viviendo con su ser querido, con la muerte, con de todo, pero venga, les damos esperanza. Eso hago yo porque a eso me dedico también, digamos, a acompañar a las familias en los novenarios, que todavía son muy tradicionales acá en Antioquia, aquí en nuestra región, de que después de que la persona fallece, entonces se le hagan los 9 días de novena. Entonces me piden el favor de que vaya y lo acompañe, y uno, a través de las reflexiones, a través de las anécdotas, a través de las experiencias, uno les dice: no teman, estén tranquilos, este ser querido está ya con nuestro Dios, como ya lo decía don José, nuestro ser supremo, nuestro creador, porque volvemos a él en conciencia, volvemos a él en espíritu, en energía, y volvemos al todo. Somos las partecitas individuales, pero volvemos otra vez al todo, a nuestro Dios, a nuestro papá, que ya lo decía Jesucristo, tenemos allá en el cielo a nuestro Padre, a un Abba que nos ama y que siempre está entendido de todo lo que nos pasa a nosotros. Muy bien, estamos en Enigmas de Oro, esta sección de Conversaciones de Oro, hoy con nuestro amigo Arbey Carmona José. ¿Se nos fue, José? Sí, es que el retorno no me llegaba bien, pero es cierto lo que dice, porque hay muchísimos especialistas que en el quirófano se le han quedado esas personas que no han podido hacer nada, y después, en un momento determinado, se marcharon a la otra dimensión, estuvieron observándolo todo y regresaron. Efectivamente, todas estas experiencias las cuentan ellos como especialistas médicos, pero no dan la solución, no dan la respuesta a por qué estuvieron en la otra dimensión, estuvieron ya cerca del Padre y regresaron. Es una respuesta en estos momentos, o un enigma, como nuestra sección, un enigma de oro. Así es, mi querido José. Por ahí le envía un saludo el amigo Henry Valencia desde Frontino, fiel oyente. Bueno, yo creo que vamos a ir terminando este tema, pues más adelante seguramente vamos a tener más invitados, y qué bueno que Arbey pues también siga ayudándonos a este tema tan interesante como son los enigmas de oro. Y antes de que terminemos, porque aquí pues hoy nos extendimos bastante, los programas aquí son muy cortos, pero hoy nos extendimos porque queríamos pues como hacer un programa especial. Hay que recordar varias cosas, José, para que también Arbey se dé cuenta que este proyecto es un proyecto muy bonito de la emisora Tropical de Oro, que nace en mayo del 2020, pero que se fortalece este año 2024 precisamente con esta alianza Colombia-Española, ¿no? entre este servidor y José Manuel. Y además, José, hay que recordar también que nosotros tenemos programas globales, pero son espacios muy cortos, porque aquí lo que más predomina es la música tropical y la música parrandera todo el año, de enero a enero. O sea, aquí es diciembre todo el año. Tenemos programas como por ejemplo el especial de mañana a las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche con Rodolfo Icardi, solo música de Rodolfo Icardi. Y bueno, y el tema de la audiencia, que hemos hecho el estudio de nuestra audiencia, porque además nosotros pues nos permite nuestro streaming conocer la audiencia de todo el mundo, no solamente de Colombia, sino de todo el mundo. Y bueno, hicimos un corte el 15 de septiembre, José. Sí, un corte exitoso, porque los propios que estamos dirigiendo la emisora y gestionándola nos sorprendimos gratamente, porque superar la cifra de 100.000 oyentes
concretamente 102.000 en todo el mundo, 96.000 en Colombia, y entre los países que más nos siguen, Estados Unidos, Alemania y España. Haremos un nuevo estudio con el streaming cercano ya al mes de enero. Yo creo que en diciembre, a finales de diciembre, podríamos hacer otro nuevo estudio, pero es que el crecimiento de nuestra emisora, desde que estamos haciendo todo lo que son espacios globales, comercialización, este espacio que es el más largo y que efectivamente pedimos disculpas a nuestra audiencia porque están acostumbrados a las 24 horas de música de sabrosura. Mañana van a disfrutar bastante con esas 17 horas de nuestro gran amigo, que desde el cielo estará también Icardi, uno de los grandes de esta música especial que tenemos. Pues bien, eso es lo que yo quería decir a todos nuestros oyentes, que estamos impactados con la situación de crecimiento, más de un 20% desde que estamos haciendo este tipo de espacios pequeños, globales, donde aparecen el noticiero, los deportes, y en Conversaciones de Oro con esta sección que hemos incorporado de los enigmas, que esto va a tener una continuidad, Luis, esto no queda aquí. Claro que sí, también inició un espacio corto, Mensajes de Oro, los domingos a las 12 del día, de 4 minutos, con el padre Javier Izaza. En fin, ahí vamos teniendo programitas cortos. Vea, por acá dicen: hola, saludos muchachos, qué tema tan encantador, Luis y José. Y también para Arbey, saludemos a Arbey. Y me encanta ese tema, dice el amigo Félix Cerda, en el municipio del Peñol. Por acá también me escribió Julián Marulanda desde La Ceja, me escribió el amigo desde Río Negro, Antioquia, ahí desde la vereda Abreito, Abelardo Giraldo nos envió hasta un audio, vamos a escucharlo aquí. Tal vez buena tarde. ¿Qué más sea, Abelardo? Excelente el programa, muy bueno, aquí estoy pegado de él, hermano. Yo le voy a pedir un favor, ustedes van a pasar eso ese resumen del señor concejal a Hechos de Oro. Me gustaría tenerlo ahí, yo grabadito, hombre, porque me gustaría volverlo a escuchar. Qué notas tan bonitas. Y usted sabe, don Luis, que desde que haya fe en este mundo, la fe lo mueve todo. La fe mueve montañas, como dice el dicho. Sí, señor. Y yo también tuve dos experiencias dos enigmas, como dicen ustedes, muy semejantes a eso. Muy semejantes. Sí. Entonces, muy bueno sería también que los compartiera, sí. Un día de estos, contar mis historias. Claro, esa es la idea. Y saludos a todos allá, José Manuel y al señor concejal, que yo sí le creo eso porque yo ya viví en carne propia todo ese asunto. No sé si Arbey escuchó. Sí, lo escuché muy de fondo, pero efectivamente nuestros programas tienen un seguimiento especial y no cabe ningún tipo de duda que a todos nuestros oyentes se le dará la información pertinente, y si hay que recuperar algunas entrevistas o datos, se los ofrecemos con muchísimo gusto, pero repetimos, la mayoría de nuestras horas son dedicadas a la música de diciembre permanente. O sea, nosotros somos diciembre todo el año, y nos caracterizamos por decirlo cada día. Sí, señor. Somos diciembre todo el año. Arbey, ¿escuchó? No, por favor me contextualiza. Bueno, acabamos de saludar a algunos oyentes que se han reportado, que muy chévere el programa. Nos envió un audio a Abelardo Giraldo del municipio de Río Negro, en la vereda Abreito. Él trabaja en el aeropuerto José María Córdoba y nos dice que qué excelente ese testimonio que usted da, que da al señor concejal, que por favor le subamos ese programa a Hechos de Oro. Claro, ahí lo vamos a subir a YouTube. Ahí vamos a subir ese programa hoy, lo vamos a subir para que lo tengan y lo disfruten, porque él dice que quiere volver a escuchar el programa, que él le cree porque él también vivió unos enigmas y que seguramente nos va a contar esos enigmas. Esa es la idea. Esa es la idea, claro que sí. Excelente. Arbey, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Conversaciones de Oro, en estos enigmas de oro, y esperamos que siga conectado con nosotros. ¿Sí mando el link para que lo escucharan o no?
Claro que sí, compartí el link para que la gente nos escuchara, para que sigan la emisora. Por ahí varias personas también a través de WhatsApp me han puesto los deditos pues de todo bien y de que escuchan la emisora, empezando también por su hermano, que desde Montegrande nos sigue, claro. y también nos puso ahí los deditos. Entonces, invitarlos, uno, el agradecimiento a ustedes muy especial por la emisora, por el proyecto, sigan adelante. Yo creo que estos proyectos digitales, estos proyectos de redes sociales hay que potenciarlos cada vez más, máxime cuando es esa música tan maravillosa que ustedes tienen. Y también entonces, pues agradecerle a usted, Luis, agradecerle a don José, e invitarlos para que sigan mi canal en TikTok, que se llama precisamente Subiendo al Cielo. Ese ha crecido bastante en estos, porque precisamente la gente me dice, oye, ¿usted por qué no comparte todas esas experiencias, todo ese conocimiento, no solamente en las novenas a los difuntos para la gente, sino que bueno, llegar con ese testimonio a muchísimas más gente para que la gente se entere de estas cosas y se genere conciencia? Y en un canal de TikTok que llevamos precisamente hoy 2 meses de apertura, el 21 de agosto, llevamos entonces alrededor ya de 6,000 y pico de seguidores y de mucha gente que le va encantando, le va gustando estas historias del canal que se llama Subiendo al Cielo. Muchas gracias, amigo, y ni será la primera ni la última vez que el sábado nos han citado para la transmisión de las grandes finales de las Olimpiadas Veredales, segundo semestre de octubre de 2024, con fútbol infantil, fútbol salón, tanto de categorías inferiores como de mayores, voleibol mixto, tejo y ultime mixto libre. Desde las 3 de la tarde, Luis, hasta las 10 de la noche, con las premiaciones, la organización del IMER aquí en Río Negro, y esto es fomentar el deporte y saber que el deporte es transmisor de cantidad de valores y que socializa continuamente. Hay que darle mucha importancia a las personas que están en el campo, a los campesinos, a los ganaderos. También tienen derecho a ser protagonistas y a tener ese protagonismo dentro de la cultura y del deporte, porque de esa forma unimos más y somos mejores en el día a día. Otra de las noticias es la Liga de Campeones. Ya saben que ayer el Real Madrid goleó al Dortmund 5-2, pero es que el Fútbol Club Barcelona está que se sale, se ha vengado de ese Bayern de Múnich. Hace unos años que le endosó 2-8, ni más ni menos, pero ahora el resultado ha sido de 4-1 para el Fútbol Club Barcelona, con un Rafinha, el internacional brasileño, que ha sido la figura. Qué casualidad que ayer lo fuese Vinicius Junior, que es el candidato número 1 a ser Balón de Oro, y hoy ha sido Rafinha, que ha hecho un partido portentoso con el Fútbol Club Barcelona, y el Bayern de Múnich, el todopoderoso Bayern, no ha podido con el Fútbol Club Barcelona. Imagínate la que se avecina el sábado, Luis, el clásico, 2 de la tarde, hora de Colombia, Nuevo Santiago Bernabéu, Real Madrid, segundo clasificado, contra el líder Fútbol Club Barcelona. Yo creo que va a tener un seguimiento ya no en toda España, sino en el mundo, porque hay cantidad de aficionados al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona. Bueno, José, muchísimas gracias. Gracias por estar en estos programas tan importantes, programas Espacios Globales. Mañana no se les olvide entonces www.emisoratropicaldeoro.com. Desde las 6 de la mañana estaremos con las 17 horas Rodolfo Aicardi hasta las 11 de la noche. Mi querido José Manuel Cascales, gracias. Gracias a ti, y mañana no podemos faltar esas 17 horas. Ya conozco mucho más de la vida de Rodolfo Aicardi, que por cierto el apellido es italiano. Él tiene ascendencia italiana y estuvo muchos años en Magangué con su madre. Él nació en Magangué, claro, Magangué Bolívar. Eso es, sí señor. Bueno, pues Marco Tulio Aicardi.